Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Humberto Bogarín, mi compañera Jorgelin Ravelo, y hoy le vamos a hablar un poco sobre las teorías cognitivas en el proceso de escritura. Aquí nos podremos dar cuenta de que la escritura es mucho más que el producto que se ve en esos libros y en esas reflexiones de nuestros estudiantes en muchos casos. Porque sí, el ser humano es complejo, el ser humano tiene matices y eso se ve reflejado en esas producciones textuales maravillosas. Bienvenidos, esto es el inicio de este fantástico recorrido. Sobre los puntos que vamos a tratar el día de hoy, pues vamos a hablar por supuesto del modelo de Hayes y Flower, en qué consiste, sus precedentes, etc. De igualmente vamos a hablar sobre la revisión del modelo de Hayes y Flower que lo hizo el señor John Hayes en el año 1996, en donde se demarca el papel crucial de la memoria de trabajo y el contexto social, ¿sí? De igual manera vamos a hablar sobre los procesos de autorregulación en la escritura y las dificultades específicas de la perspectiva cognitiva. Todo esto teniendo en cuenta los cambios que demarcaron, ¿no?, este nuevo modelo con respecto a lo que se venía tratando en el proceso de escritura. Sin dilatar más, pues hablemos sobre lo que es el modelo de Hayes y Flower. Su origen y sus proponentes, bueno, son la señora Linda Flowers y el señor John Hayes. Eh, Linda Flowers es una investigadora estadounidense de la teórica de la composición y John Hayes es un psicólogo cognitivo, ¿sí? Si podemos ver, son elementos que le dan mucho sustento y mucha pulpa a este modelo, porque podemos verlo desde el punto de vista de la composición y desde el punto de vista psicológico. Y nos damos cuenta de que estamos hablando de un modelo cognitivo, ¿sí?, que tiene mucho que ver también después de su revisión, que vamos para allá, con las características sociales, cognitivas y psicológicas de las personas, ¿no? ¿Cuáles son los precedentes de este modelo? Pues hay una señora llamada Janet Engman, es una docente, que ella hizo un estudio llamado El proceso de la composición de los alumnos de duodécimo grado, en los cuales ella se dio la tarea de ver el proceso de escritura de sus estudiantes. Hasta ese momento veníamos con paradigmas como el enfoque basado en el producto y productos lineales, ¿no?, como la retórica clásica. Cuando hablamos de la retórica clásica en el proceso de producción de textos, hablamos de cinco etapas lineales, ¿sí? Etapas que son simplemente como niveles. Yo, para tener un producto escrito, yo tengo que cumplir etapa 1, etapa 2, etapa 3, 4 y 5, sin necesidad siquiera de retroceder a la etapa 1 que ya vamos a describir. En este etapa, ¿no?, de la retórica clásica, hablamos de la invención, donde se descubren las ideas, el dispósito, que es la organización de ideas, el elucitio, que es donde yo demarco el estilo y la expresión que voy a usar, la memoria y el actio, que es la realización de la producción en sí misma. Ojo, con esto no quiero decir que no haya un proceso acá de partes que van con la finalidad de producir un escrito, solo que se enfoca en completar el escrito en sí mismo. O sea, independientemente si ello cumple esas etapas, ese escrito está listo. En el enfoque del producto, que es el enfoque que veníamos trayendo antes del enfoque del modelo de Hayes y Flower, se centra en el texto terminado, gramática, sintaxis, ortografía, sin más. No buscaba entender las motivaciones o principios de la persona, intenciones de la persona, pues no importa. Yo evalúo el producto. Así de sencillo. Entonces vamos viendo que después Janet Engman hace este análisis en su aula de clase, en el proceso de composición de los alumnos de duodécimo grado, y esto inspira la investigación de Hayes y Flower para su modelo. Teniendo en cuenta esto, bueno, no queda más que ver la escritura como proceso cognitivo. Cuéntame, Yorelín, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Continuando con el modelo expuesto por mi compañero Humberto, del modelo de la escritura como proceso cognitivo, expuesto por Hayes y Flower, que nos plantea, ¿no?, tres componentes: el ambiente de la tarea, el proceso de escritura y la memoria a largo plazo.
En el ambiente de la tarea tiene que ver con esos elementos externos, el problema que se plantea, toda la audiencia, quien va dirigido lo escrito, el problema de la expresión que se plantea, el canal de comunicación, y dentro de este elemento que es el ambiente de la tarea, tenemos el problema retórico y el texto escrito. El problema retórico tiene que ver con esa situación cuando tenemos que escribir, que necesitamos saber, necesitamos escribir algo, ya sea una actividad, una tarea, entonces debemos conseguir algo porque queremos solucionar un problema que se nos ha presentado cuando nos piden un trabajo. Por ejemplo, necesitamos escribir un ensayo, entonces necesitamos leer e investigar y saber delimitar de dónde a dónde vamos a escribir. Entonces, a eso se refiere el problema retórico, que es el conjunto de esas circunstancias, ¿no? En que nosotros que hacen que nosotros nos pongamos cuando vamos a escribir. Esta teoría también plantea lo que sería el texto escrito, que ya esta sería, como vemos acá, vamos a ver más adelante, en el esquema que nos plantea Flower y Hayes del modelo de proceso cognitivo de la escritura, donde el texto es ya lo que se va produciendo, es la respuesta a este problema retórico que tiene que ver con el tema, la audiencia y los propósitos para solucionar. Bien, los procesos de escritura tienen tres elementos. Estos tres elementos serían la planificación, traducción y revisión. En la planificación, que es planificar, es donde los escritores se forman la representación mental de las informaciones que tendrá su texto. Empieza a idear, a pensar, a tener esas representaciones de lo que quieren transmitir más adelante en el siguiente proceso, ¿no? Esta representación nos dice esta teoría que es muy clave para poder ir encadenando las ideas, ir ya esquematizando de manera mental, que por eso es que este modelo nos plantea de la teoría cognitiva de Flores y Valles, porque precisamente tiene que ver con esos procesos mentales donde el escritor empieza a planificarse. No nada más empezamos, la escritura no empieza cuando está escrita en un papel, sino desde todo ese proceso mental para ir generar las ideas, para ir organizando y fijando los objetivos. Luego viene el siguiente elemento que sería el de la traducción, donde hacemos la generación, generamos el texto como tal y se empieza a transformar todas esas ideas en un lenguaje escrito. En el siguiente paso, que sería la revisión, que es la evaluación y la edición, ¿no? Pero estos autores nos plantean que es donde el autor, los autores no conscientemente deciden releer todo lo que han planificado y escrito anteriormente y verificar y evaluar cada una de sus ideas y frases para irlas redactando, si es necesario ir reajustando ir reajustando cada uno de esos enunciados que hayan formulado entre la planificación, la traducción y la revisión. Continuando con la memoria a largo plazo, traemos a cotación esta cita de Flower y Hayes que nos dice lo siguiente: la memoria a largo plazo del escritor, que puede existir en la mente y también en recursos externos como libros, un depósito de conocimiento sobre el tema y sobre la audiencia, como así también de conocimiento sobre los planes de redacción y sobre la representación de problemas. Podemos observar en este modelo, ¿no? Vemos las líneas que van de arriba abajo, donde están todas, están relacionadas unas con las otras y este proceso por eso es recursivo. Ahora bien, vamos a pasar a la revisión del modelo que la va a continuar mi compañero Humberto Bogarín. Cuando se realiza la revisión del modelo, porque este modelo estuvo una revisión de parte del señor Hayes, se incluyen varios elementos, ¿no? Como los contextuales, sociales, factores motivacionales y afectivos, actitudes y creencias como determinantes en el proceso. Esto es interesante porque le da aún más matices a este modelo ya revolucionario de por sí. Un modelo que toma en cuenta al escritor al momento de escribir, no simplemente al producto. Entonces, bueno, hoy por hoy podemos entender a la escritura, perdón, podemos entender a la escritura como la combinación de muchas cosas.
Cuando se escribe, sí tienen que ver los factores sociales que están inmersos en el ser que escribe. Al mismo tiempo, su actitud ante la escritura, sus creencias, las creencias delimitan y brindan sesgos de esa escritura. Al mismo tiempo, la motivación emocional con los cuales, si tengo un enlace emocional con el tema que estoy tratando, tiene que ver directamente con el producto final. Y estos fueron parte de los elementos tratados en esa revisión. Al mismo tiempo se consideran ciertas limitaciones de este sistema de procesamiento. Lo primero es que se sobrecarga la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo, dado que tiene muchas funciones que hacer, ¿sí? Como la planificación, la traducción y la revisión. Me hago el inciso en la palabra traducción porque me parece bastante interesante este término y cómo Hayes y Flower asumen el hecho de plasmar las ideas al papel como una traducción de todo ese proceso cognitivo y esas imágenes que están en nuestra cabeza. Es decir, cuando escribimos, traducimos nuestras ideas de imágenes mentales al papel. Al mismo tiempo, estas limitaciones que demarcan en este caso al señor Hayes hacen una implicación entre la fluidez y la necesidad de liberar recursos de la memoria a corto plazo o la memoria de trabajo. Elementos que vamos a considerar, a explicar al final en las dificultades específicas de la perspectiva cognitiva. Porque a continuación seguimos con los procesos de regulación de la escritura con nuestra compañera Yorelín Ravelo. Entonces no queda más que darle la palabra. Continuando con los procesos de autorregulación en la escritura, podemos ya observar este proceso según este modelo, que la escritura va de manera cíclica, donde se inicia estableciendo las metas en la planificación, luego el monitoreo, reajustando, que sería en la traducción, y en la evaluación. Podemos decir que este modelo va de manera cíclica y podemos empezar del paso A, B, C y luego volver al paso A, del paso A al C y reajustar en cuanto sea necesario, siempre asumiendo este proceso de autorregulación en la escritura. Retomando el tema que habíamos hablado en diapositivas anteriores, vamos a hablar un poco sobre las dificultades específicas desde una perspectiva cognitiva. ¿Cuáles son esas dificultades teniendo en cuenta que hablamos de un modelo bastante robusto? Un modelo que enfoca o analiza o quiere explicar el proceso de escritura desde muchas vertientes. Me parece bastante interesante, dado su carácter transversal, ¿sí? Bueno, las dificultades son fallas, en este caso, en la eficiencia de los procesos. Y aunado a esto, podemos hablar entonces la escritura con baja habilidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Que una persona que tiene bastante o tiene mucha habilidad con la escritura, que escribe lo suficiente, tiende a ser más eficiente en los procesos de escritura. Y eso hace que se sature menos la memoria de trabajo. Es decir, que yo, escritor inexperto, tengo que planificar aún más el proceso en el cual me voy a meter cuando voy a comenzar a escribir, ya que mis procesos regulatorios mentales me pueden hacer divagar, perderme y no seguir el rumbo final o los objetivos planteados. Por lo cual necesito planificar, ajustar, revisar aún más todos los procesos que implica escribir. Entonces, las dificultades, aquí remarco esto, las dificultades son fallas en la eficiencia de los procesos. Cuando yo soy ineficiente, pues saturo mi memoria a corto plazo porque tengo un proceso automatizado muy bajo. Cuando una persona experta escribe, en el mismo proceso de escribir, valga la redundancia, existen procesos regulatorios y existen revisiones automáticas que no precisamente tienen que cumplir con el proceso o el modelo dado. ¿Sí? Entonces, esto es bastante importante remarcarlo. Al mismo tiempo, ¿cómo podemos mejorar? Ok, ya sabemos las dificultades, sabemos que si nosotros tenemos un dominio de la escritura y escribimos regularmente, pues esto va a repercutir automáticamente
en automatizar los procesos. Repercute automáticamente en menos trabajo para la memoria a corto plazo, menos planificación, porque la planificación la voy haciendo en el desarrollo, en ciertos puntos. Pero la pregunta del millón, ¿cómo mejoramos? En este caso es necesario planificar metas claras, metas explícitas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tomar un tema muy amplio. Yo puedo decir la educación en Venezuela. Es un tema muy amplio. ¿La educación en de qué sentido? La educación básica, la educación media, la educación universitaria, la educación técnica, porque Venezuela tiene diferentes niveles educativos, igual que otros países. Pero si yo digo la educación en la Universidad Nacional Experimental de Guayana, específicamente en la carrera de Educación, Mención, Lengua y Literatura, estoy siendo bastante específico. Eso al mismo tiempo va a delimitar mis objetivos, porque ya no tengo que hablar de educación media en toda Venezuela, sino que estoy hablando de la carrera en específico. Pero si quiero hablar de la educación en la carrera ya mencionada, específicamente en el área de introducción a la literatura, estoy haciendo todavía más pequeño esa investigación. Y planificar en base a lo micro hace que yo pueda poner mi lupa más aguda y más, más planificada, más objetivamente dirigida. Y mi proceso de escritura puede ser más simple. La información puede ser más objetiva y eso va a hacer que yo pueda aligerar cargas, porque no tengo que manejar tanta información en mi memoria de trabajo. Hay que tener en cuenta también que yo puedo automatizar habilidades de transcripción cuando tengo un amplio dominio del tema. Es decir, que si yo sé mucho sobre algo, mi planificación se reduce, mi proceso planificatorio. ¿Por qué? Porque para los escritores expertos, estas etapas que tiene la escritura muchas veces no se cumplen, porque el mismo proceso de control, de revisión, de monitoreo, va ocurriendo mientras va escribiendo la persona. Al mismo tiempo, ya los objetivos están claramente estipulados en la cabeza porque ya, bueno, ya existe un dominio del tema y ya sabe hacia dónde se quiere ir. Y retomamos entonces los puntos anteriores. Si yo no soy un escritor experto, necesito planificar más, necesito escribir más, necesito tener esa preescritura para poder direccionar mis objetivos y llegar a ellos de manera clara. Como pudimos darnos cuenta, el modelo de Hayes y Flower marca un antes y un después de cómo podemos ver la escritura. Entenderla como un proceso es entender la complejidad del ser humano, entender que cuando escribe demuestra en él su cultura, sus elementos sociales, sus transformaciones, su manera de pensar, y es una traducción, como lo dicen ellos, una traducción de cómo ven el mundo desde su cognición. Mi nombre es Humberto Bogarín, mi compañera Jorgelín Ravelo. Gracias por haber escuchado toda nuestra presentación. Hasta luego.